Le damos la bienvenida en nuestro programa al doctor Diego Echazarreta. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, muy contentos de poder encontrarnos. Sé que fue un trabajo poder darnos este espacio, así que te lo agradecemos. No, faltaba más, faltaba más. Lo que pasa que, bueno, son múltiples actividades, así que yo muy contento de poder participar en tu programa. Bien, hoy en día lo que más tiempo te está llevando es la función que ejerces como vicepresidente primero de la Federación Argentina de Cardiología o tu propio rol profesional también. ¿Cómo dividís todo eso? Mira, en realidad yo hasta hace un año y medio aproximadamente fui jefe de sala de cardiología del Hospital San Juan de Dios. Culminé ese año casi 30 años, incluida la residencia en ese hospital, al cual quiero mucho, porque ahí fue la cuna de mi formación. Y una vez que cerré ese ciclo, bueno, justo ese año me eligieron como vicepresidente segundo de la Federación Argentina de Cardiología. Yo te comentaba recién que ahí uno asciende a viceprimero y finalmente presidente. Mi presidencia corresponde a junio del 2025 y junio del 2026. La verdad que son 30 sociedades, 5 asociaciones, delegaciones, es bastante grande la federación y cumple un rol docente fundamentalmente y formativo donde realmente sí me está llevando bastante tiempo. Aparte, bueno, yo hace muchísimos años, más de 30 años que soy cardiólogo acá en La Plata, en la faz pública y privada, así que también me lleva mi tiempo, obviamente. Y además, bueno, soy docente desde 1993 de la Cátedra de Medicina Interna A de la Universidad Nacional de La Plata. Estuve 27 años ad honorem y hace 3 años que, bueno, finalmente pude ser rentado como ayudante diplomado. Así que sigo dando clases a mis alumnos este año de cuarto año utilizando, bueno, obviamente las instalaciones de la sala, mi antigua sala de cardiología en el San Juan de Dios. Así que bueno, son múltiples actividades, más la familia, ¿no? Pero mirá qué hermoso, qué variado y qué intenso. Diego Echazarreta, segundo nombre tenés Federico, Diego Federico Echazarreta. ¿Y sabes, indagaste un poco en el origen de tu apellido? ¿El vasco Echazarreta te dice alguien? no, en realidad Diego siempre. Sí, es de Bilbao. El apellido viene de allá, era Ed Chazarreta con una T después de la E. Y después fueron limándolo, ¿no? Chazarreta también, creo que hay en Santiago del Estero. Pero la familia no es muy grande. Hay gente casualmente, familiares en Entre Ríos. Y de hecho, hay un cardiólogo que creo que falleció hace poco tiempo, también Diego Chazarreta, en Entre Ríos, Un homónimo. eh, que es muy reconocido, hasta hay una calle, creo que en Paraná, con su nombre, se ve que ha desarrollado una acción, y un impacto en la sociedad importante allí. Mirá qué hermosa historia. Diego, ¿vos sos de La Plata? ¿Naciste en La Plata? Sí, yo nací en La Plata, mis papás, mi mamá profesora de dibujo y en Bellas Artes durante muchos años. Y después una familia de muchos médicos. Mi papá hizo el Nacional de acá de La Plata nocturno, trabajó, así que se recibió de médico también. Fue fundador de la Sociedad de Neumonología acá en La Plata, allá por los años 70, así que se recibió bastante grande. Y bueno, sí, vivíamos en Citibel cuando Citibel era campo, que no había absolutamente nada, y ya para el 79-80 nos mudamos a La Plata. Tengo dos hermanos, uno mayor que también es médico, es neumonólogo, y una menor que también es médica, que es infectóloga. Ah, mirá Así vos. que Sofía es jefa de sala en el Muniz de Buenos Aires, y mi hermano fue jefe de servicio, también ya cerró ese ciclo en el San Juan de Dios de neumonología. Así que una familia Mirá en vos. ese sentido, muy cruzada por la salud, todos con parejas médicos también, ¿no? Ah, pero Increíble. no, pero es muy fuerte. Sí, 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 Mirá sí, vos. muy, muy organizado la historia de la medicina en la ciudad.
Así que hay una arquitectura familiar que prácticamente va marcando más allá del legado, o sea, una cuestión viva en el vínculo con la medicina. ¿Cómo lo fuiste, o sea, cómo se fue dando eso en tu infancia? Porque aparte los tres hermanos, los tres elegir medicina, la impronta de tu papá puede haber sido la que definió todo eso. Sí, probablemente nosotros acompañábamos a papá. Papá estuvo en la cátedra justamente que estoy yo actualmente de medicina interna cuando la presidía el doctor Mancino, que es uno de los referentes en la ciudad históricamente de la clínica médica. Papá estuvo durante muchos años allí, hasta el año 79-80, que decidió ir a desarrollar la neumonología en el Muniz. Ahí en el Hospital Muniz todos lo relacionan con lo infecto contagioso, pero en realidad hay una escuela muy grande de lo que era de la mano del doctor González Montaner, digamos, neumonología. Por ahí al padre no lo conocen tanto con los años, pero el hijo sí. El hijo fue el que desarrolló el tratamiento del VIH en Canadá, uno de los González Montaner. Ah, Eh, pero todo ese área de Muniz desarrolló lo que es la neumonología en el país. Y bueno, lo acompañábamos a papá mucho al San Martín, y después trabajaba en lo que era la antigua Policlínica del Turf, ¿no? Un instituto privado que allá por los 70 se transformó en el Hospital Rossi. claro. Eh, Así que, bueno, como todos hijos de médicos, nos quedamos durmiendo en el auto hasta que él atendiera a los pacientes. Así que sí, sí, hubo una ligazón en ese sentido de saber de las experiencias y después acompañarlo a las visitas a domicilio, que bueno, hoy no son tan frecuentes, ¿no? Yo las trato de mantener, pero me parece que hacen a esa relación médico-paciente fuera estrictamente de los 15 minutos que nos han obligado a hacer en el consultorio, ¿no? Te Eso me entiendo. parece que es muy importante. De tu infancia en Citibel, me dijiste zona no tan como hoy urbanizada, ¿qué recuerdos tenés? Y Citibel era bastante árida en ese sentido. La casa la construimos nosotros, en Papini y Vergara. Son unas cuadras después de la República de los Niños, no yendo para el Centenario, sino para Gorina. Ahí sí, desarrollamos toda nuestra vida en una zona, claro, con pocos habitantes. Eso lo vimos creciendo, ¿no? A tal punto que íbamos los dos, porque en aquel momento no había nacido mi hermana con Andrés, caminando a lo que es la escuela 38, que no tenía un jardín. El jardín de infantes lo construyeron esos años posteriormente, y era un vagón de tren, recuerdo, en aquel entonces. Todos recordarán ahora, conocen muy bien esa escuela, pero en aquella década, en los 60, recién estaba en construcción. Así que sí, una etapa diferente, cruzada, como le pasó al país también, por la violencia de los 70. Así que te imaginarás que hay mucho de eso también dando vuelta Sí, sí. eh, en esos años, ¿no? Y Yo más. tenía 10 años cuando nos vinimos para La Plata, Ujú. y mi hermano empezaba el Colegio Nacional en aquel entonces. Así que, no, tengo lindos recuerdos. Lo que pasa es que, bueno, también mis papás ambos trabajaban mucho, mis papás con guardias, comenzando a dar los primeros pasos, y mi madre con muchísimas cátedras, porque no había forma de sostenernos si no era de esa forma, ¿no? Mamá daba clases en el comercial acá en La Plata, tenía algún colegio más y después tenía que tomar micros para ir a Ranelac, donde tenía más horas de cátedra. Así que me parece que es una historia también de Fue, edificarse a sí mismo, sí, ¿no? de Sí, superación. sí, Ujú. sí, sí, sí. Sí, para nosotros fue la posibilidad de venir al Nacional a La Plata y después poder hacer la facultad. Fue un esfuerzo que se lo agradecemos enormemente a mis padres, ¿no? Claro, muy marcada la gente que fue al Nacional de La Plata tiene un sentido de pertenencia muy fuerte. Y vos en ningún momento pensaste en otra cosa, fue la medicina, fuiste recorriendo todo ese sendero de tu adolescencia, camino hacia la facultad, en ningún momento te planteaste otra historia. Ujú. Yo viví un colegio nacional, a diferencia de mi hermano o mi hermana, que lo encontró muy diferente, justo en el quiebre. No, para ubicarte temporalmente, yo hice el colegio del 81 al 85, ¿no?
justo en los años en los que cambia un poco la perspectiva del colegio. Yo entré a un colegio muy diferente al que salí. Y el hecho de que nos permitieran, algo que usualmente no se hacía, ir a las facultades, conocer de alguna forma la realidad de cada una de las profesiones, hacía que eso obrase como una especie de curso vocacional, ¿no? Y obviamente yo creo que esto estuvo influido también por esto del contacto con las personas más directos que daba la medicina y también porque en aquel momento ya se empezaba a ver que el campo de la salud habría múltiples posibilidades de desarrollar desde lo que era la investigación básica al ejercicio clínico de la medicina, ya sin hablar de especialidades, ¿no? A la tecnología, a las comunicaciones. O sea, me parece que por ese lado fue que yo me acerqué más, ¿no? Pero indudablemente hay una influencia del entorno familiar, ¿no? Eso no lo dudo. Cuando me tocó transitar a mí por los pasillos de la Facultad de Medicina de La Plata, había un Diego Echazarreta que era presidente del centro de estudiantes. Mm. Sí, sí, efectivamente, sí, Era vos. efectivamente. Sí, claro, el mismo. ¿Y cómo Lo que fue? pasa que, Lo vo- no, lo que pasa es que mi inclinación a la participación se dio ya en el Nacional. Vos pensás, por eso creo que ese quiebre que nos tomó en el año 83, estando yo en tercer año, con muchos de los amigos de la facultad. El otro día me comentaban que algunas de las revistas que habíamos escrito nosotros estaban en un pequeño museo. Dije, pucha, ¿cuántos años han pasado? Pero nos reuníamos para fundarlo. Yo recuerdo todavía ir a contactarme con un amigo que era presidente de la Federación Universitaria de La Plata, recién naciente, porque se volvió a reconstituir en aquel momento para tener un estatuto y volver a armar el centro de estudiantes, y empezar a escuchar esas palabras de reforma universitaria, cátedra paralela, concursos, cosas que desconocíamos totalmente, que eso pudiera existir. Así que de alguna forma estuve politizado y participé en aquel entonces. De hecho, terminando el quinto año de la facultad, recuerdo que coincidieron con lo que fue la normalización de la universidad. Ese año mismo se hacen las elecciones de profesores, graduados y estudiantes en las diferentes facultades para finalmente elegir democráticamente a los decanos y al presidente de la universidad. En aquel momento fue Ángel Plastino, alguien que venía desde las exactas. Y me acuerdo que estando en el último año, mi hermano que ya estaba en medicina, me pidió a ver si no podíamos los secundarios ir a ayudar con las elecciones que se realizaban en la facultad, porque el mismo día que se hacían las elecciones, en aquel momento el gremio no docente había decidido hacer un paro. Entonces, cuando llego a la facultad, me acuerdo que el decano, el doctor Oscar Giacomantone, que fue el interventor democrático en aquel momento de la facultad, nos estrechó la mano. Yo me acuerdo que yo lo veía cada vez más grande a él, en aquel momento era el decano de la facultad, y nos agradecía por apoyar a lo que en aquel momento después se vio a la distancia, que había sido un salto, una bisagra enorme en la vida de la universidad, ¿no? Así que bueno, cuando entré a la facultad, no, el primer año y el segundo no participé casi, y después sí, bueno, obviamente tuve las ganas de hacer esa representación, siempre con mis padres me insistían con esto de que si yo quería participar de alguna forma, tenía que necesariamente tener muy buenas notas en las materias, así que traté de transitar los 6 años de facultad en el tiempo estipulado y para poder decir lo que yo creía, y respaldarlo con los estudios, ¿no? Como corresponde. Te entiendo. Diego, antes de pasar a lo que fue la elección de la... O bueno, no, para terminar la historia en el recorrido de la profesión médica, ¿cómo fue que decidiste elegir cardiología? Eso fue muy interesante porque yo terminando la facultad tuve la posibilidad de hablar un buen rato con un cardiólogo muy conocido nuestro, de la familia en aquel momento, el doctor Jorge Bordagaray,
Jorge fue uno de los que desarrolló en La Plata, junto a Liliana Greenfeld, a Fernando Tau, a tantos otros, ¿no? En aquel entonces, al doctor Bretal, la hemodinamia, lo que era el intervencionismo coronario. Recordá que las primeros angioplastias acá se hicieron a fines de los 80 y, Claro. y en aquel momento era realmente una enorme novedad. Yo lo conocía a Jorge, al vasco también, bueno, se trataba de vascos, Sí, eh, por otros contactos. Y claro, en la charla, él venía de Cleveland, había tenido una experiencia allí, y fue el que más me insistió sobre lo que iba a tener como desarrollo dentro de las especialidades médicas, eh, dentro del campo de la salud, la cardiología, claro. y, y las opciones que había. Así que realmente me llamó muchísimo la atención, me invitó en una oportunidad a su sala de hemodinamia, y creo que no se equivocó, porque cuando uno ve, y en este caso yo me he dedicado dentro de lo que es la cardiología, más a la insuficiencia cardíaca, el camino que ha recorrido estos 30 años la cardiología en general y la insuficiencia cardíaca en particular, que vos pensás que la insuficiencia cardíaca a fines de los 90 era nada más que la oncología, digamos, ¿no? El que terminaba allí en realidad era un grupo relativamente chico y que no tenía perspectivas o pronóstico de vida. Y hoy se ha ampliado inmensamente, a tal punto de que las unidades coronarias o las unidades de terapia intensiva tienen pacientes con insuficiencia cardíaca en su gran mayoría, y hay tratamientos que han permitido prolongar la vida muchísimo a esos pacientes. Y mejorar. Antes la, Claro. antes la única opción era el trasplante, y hoy han mejorado la calidad de vida y la sobrevida. Así que creo que la elección mía, o correspondiendo a lo tuyo, tuvo que ver con esto, ¿no? De ver que la cardiología también era una subespecialidad que tenía diferentes campos de desarrollo. Me imagino Bordagaray, Cleveland, finales de los 80, la influencia de Favaloro todavía latente debería ser muy, muy fuerte, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, rendí para la residencia de cardiología en la provincia de Buenos Aires, hice el año de clínica en el Hospital San Martín, en el pabellón de Amelio. En aquel momento el jefe del pabellón de Amelio era Carlos Varela. Había dos grandes pabellones, el Rossi y el de Amelio. Claro, Terminé el año allí, después hice la residencia de cardiología en el San Juan de Dios. Ahí tuve que optar, y en realidad opté porque recordaba, lo conocía ya el doctor Ricardo Sánchez, que tenía su curso de especialista y había desarrollado un servicio con un montón de colegas allí, que tenía la particularidad, siempre lo planteo esto, porque es poco conocido, de tener un servicio de cirugía cardiovascular que ya llevaba 40 años en desarrollo en forma ininterrumpida. La provincia de Buenos Aires no tuvo durante todos esos años un centro, sí pequeños grupos de cirujanos cardiovasculares que claro. intervenían durante algunas épocas del año o algún año cuando tenía algún tipo de equipo solventado como para poder desarrollarlo. Pero bueno, en forma ininterrumpida fue San Juan de Dios. Vos pensás que recién en el 2008 Sí, aparece el Hospital del Cruce, pero mientras el cruce no existió, solo era el San Juan de Dios. Y entonces, bueno, conocer esto del diagnóstico de la patología, de la evaluación en la sala, los métodos complementarios y finalmente la intervención hemodinámica o quirúrgica, realmente, y la recuperación, por otra parte, era un centro, y lo es, importante. Así que elegí hacer los 3 años, y después tuve la enorme suerte de que existía una beca en una época donde no había nombramientos de ningún tipo, Pablo, porque estamos hablando de fines de los 90. Poder pensar en un cargo en un hospital era casi no, inexistente, la carrera de concursos estaba borrada, no existía. Y entonces, bueno, pude conseguir una beca del organismo que depende del estado del Cucaiba, que tenía la intención de desarrollar un programa de evaluación para trasplante cardíaco. Y entonces ahí pude ir a Fundación Favaloro, conocer al doctor Favaloro, a su institución, hacer el fellow de insuficiencia cardíaca y trasplante allá a fines de los 90.
Así que sí, claro, yo pude un poco completar toda esa parábola en aquel momento, ¿no? Ahora, en nuestro programa muchas veces hablamos de otras pasiones que tienen los colegas y en este caso creo yo ahora, conociendo más a fondo la estructura familiar, tu mamá profesora de Bellas Artes y esta cuestión de la música para vos, ¿qué significa? Sí, primero en genérico. No, bueno, en casa naturalmente de la mano de mamá y papá también, digamos, la música nos atravesó a todos y siempre ellos insistieron en que era otro lenguaje. Y por lo tanto, además del inglés en el Instituto Cultural Argentino Británico, bueno, debíamos hacerlo, estuvimos con un grupo, Susana Gorostí y Mario Arrezaigor, que eran de avanzada en aquel momento, habían creado un instituto, el Taller de los Sonidos, donde nos daban la posibilidad de hacer música en conjunto y después elegir un instrumento. Mis hermanos optaron por la guitarra y yo por la flauta inicialmente, después la flauta traversa, así que traté de mantenerlo en el tiempo con las dificultades del caso, ¿no? Porque obviamente fue cada vez quedando más reducido al ámbito familiar y bueno, y ahora tratando de trasladarlo a mis tres hijos también, ¿no? Pero no cabe duda de que el hecho de ejecutar un instrumento hace que esa sensibilidad también uno pueda transmitirla a otros aspectos de la vida y la forma en la que uno escucha música, ¿no? También. Sí, claro, que ocupó y ocupa un espacio, ¿no? Y la docencia, así, la vida de Diego fuera de lo que es el campo de la medicina. Ujú, Digo la música, la docencia, el deporte. ujú. En el caso de la docencia, yo te contaba, en realidad tengo una ligación afectiva, creo que muy afectiva con la cátedra de medicina interna. Ahí, como te decía inicialmente, acogieron a mi padre cuando él se recibió y empezó a desarrollar. Vos recordás que en la época que mi padre se recibió no existían las residencias, entonces la forma de ir a formarse era concurrir un ámbito donde uno pudiera estar con pacientes y con docentes. Posteriormente, todos esos 27 años ad honorem fueron tratando de estar cerca de esa conexión tan especial que uno puede tener con los alumnos de pregrado, ¿no? Así que la sigo manteniendo contra viento y marea. Probablemente este año de presidente de la federación no voy a poder ejercerla, pero sí, la mantengo y disfruto de ella. Y trato de expandirla en el sentido de entrecruzarla con otras actividades, ¿no? Y en el Cuando, caso de... sí. no, no, perdón, perdón, porque dijiste algo que me No, pareció importante. 27 años ad honorem. Eh, mm, Como persona aguda que te noto analítica de la realidad, ¿qué crees que fue pasando que eso de tantos médicos, de tantos años ad honorem en distintas funciones, en distintos servicios, en distintas instituciones, ¿qué, qué es lo que pasa hoy que ya prácticamente suena como un extraterrestre alguien que menciona eso? 27 años ad honorem. sí, yo creo que tiene que ver mucho con la evolución que ha tenido la salud y la educación en nuestro país. Es ni más ni menos que eso. Yo creo que hemos ido de un extremo al otro. Han pasado, claro, 40 años desde la normalización, por decirlo de alguna forma, de las universidades argentinas, pero vistos en la historia, esos 40 años no es tanto, porque el problema es que el daño que se hizo a la universidad años anteriores, interviniéndola de un lado y del otro, acá no politizo la cuestión, también gobiernos militares que hicieron que muchos profesionales, muchos científicos emigraran del país, y uno por otra parte se los encuentre. Esto lo cuento simplemente como anécdota. Organizamos hace poco en el Congreso de Londres Europeo un grupo de WhatsApp de médicos argentinos, cardiólogos argentinos en Europa, para tener una subsede de la Federación Argentina de Cardiología y lo mismo con esta posibilidad que nos dan las redes hoy en Estados Unidos y vos no te podés dar una idea de la cantidad de historias diferentes que uno encuentra y oleadas, ¿no? Esta es la última oleada, hubo una en el 2001, pero la previa,
fines de los 70 muy importante, con profesionales que están en lugares preponderantes y jerarquizados en el extranjero, ¿no? Entonces yo creo que lo que le ha pasado a la universidad y también a la educación ha sido mucho de eso y también de no premiar, y esto hablo también de la carrera médico hospitalaria, creo que tiene que ver en general con todas las esferas relacionadas con el Estado, de concursar los cargos, de mantenerlo en el tiempo, de que sean transparentes, de que tengan el mérito de quien ha hecho el esfuerzo pueda llegar a concursar un cargo, y eso no necesariamente, mira lo que te voy a decir, no necesariamente tenga que ser retribuido en una forma tan importante, a veces simbólica, pero que jerarquice ese lugar. Yo creo que ha sucedido eso y bueno, lógico, las generaciones van cambiando, probablemente no están tan dispuestas y esté bien esto, a pasar tanto tiempo de una forma tan irregular en un cargo de estas características. Entiendo. Pero lo que sí estoy seguro es que eso impacta en la educación de quienes estamos formando. Nos estamos perdiendo de gente muy valiosa en todo aspecto. Diego, en lo que significa tu derrotero, ya nos hablabas en el comienzo de esta charla de lo que significa el desempeño en la Federación Argentina, lo que va a ser el ejercicio de la presidencia 2025-2026. Ahora, en lo personal, Diego, médico, cardiólogo, ¿cuáles son los objetivos que te planteas ahora, en lo inmediato, en el mediano plazo? No, a mí me parece que es muy importante que, habida cuenta de que pude aquilatar años de experiencia a nivel de lo que es la asistencia, ¿no? Tanto en el hospital y conocer bien cómo son los hospitales públicos y esa realidad, también en lo que es el sector privado, la seguridad social. En realidad es más o menos lo mismo, porque vos sabés que en la provincia de Buenos Aires, quienes atendemos en privado, atendemos también por IOMA, hemos atendido por PAMI, el sistema es más o menos el mismo, mixto teniendo esa experiencia, habiendo podido investigar de forma original, no relacionado indirectamente con la industria, sino intentando hacer investigación original y conociendo la universidad y la docencia, uno por ahí en una institución científica puede empezar a pensar en brindar algunas herramientas para que quienes vienen detrás puedan recibir la mejor educación. Uno de los proyectos más interesantes sobre el que estamos trabajando es con un convenio con la universidad para otorgar el título de especialista universitario por parte de la Universidad Nacional de La Plata, pero con un curso bianual utilizando estos métodos, digamos, digitales para todos aquellos rincones del país donde no hay posibilidad de acercarse a un centro formador como Rosario, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, La Plata. Eh, Viajando, yo te decía que ahora tenía que ir a Neuquén, viajando a diferentes sociedades más alejadas del país, uno se encuentra con muchos residentes, concurrentes, cardiólogos no formalmente relacionados con un curso universitario que necesitan de estas herramientas, así que me parece que ese es uno de los objetivos más importantes. Y después brindar algún tipo de plataforma que permita a quien tenga una iniciativa, eh, hematología y cardiología, cardioobstetricia, cardiogeriatría, están desarrollándose áreas inexploradas hasta la fecha, pero que sí tienen que ver con la atención diaria de nuestros pacientes, tengan un espacio para dar sus clases, dar sus cursos y poder brindar mecanismos de docencia más fáciles y rápidos, pero siempre con esta interacción, ¿no? Vos de un lado, yo del otro, y contándote, además de lo estrictamente lo que nos dice la evidencia, la experiencia al lado del paciente. Me parece que humaniza mucho las relaciones. Excelente, apropiándose de esas tecnologías y de lo que permite hoy el ingreso masivo a estos métodos, la verdad que es muy prometedor. Como para cerrar, estos últimos instantes son para que vos expreses lo que consideres oportuno. No, me parece que primero agradecerte por la invitación. Especialmente me parece que enviar este tipo de mensaje y contar un poco en qué anda cada uno de los médicos en la provincia es más interesante para conocernos, pero me parece que lo que no hay que abandonar es la participación en el ámbito en el cual uno pueda desarrollarla e innovar, tratar de innovar. En un momento donde las redes y la tecnología nos invaden, me parece que hay que tratar de utilizarlas como herramienta
para nada más ni nada menos que poner el paciente en el centro y ejercer, digamos, de docencia respecto a, sí, claro, las novedades, pero también cuál es la problemática a la cual se encuentra el paciente, ¿no? Hoy tenemos realidades muy difíciles. En el consultorio uno sabe que los pacientes, más del 50% no pueden acceder a un medicamento por las dificultades en la accesibilidad que conocemos. Ahí creo que el rol del médico debe estar también mostrando cuál es esa realidad para que quienes tengan que tomar las decisiones que deban tomarlas, las ejecuten. Y por ahí nosotros estamos también como polea de transmisión en ese rol, ¿no? Y después, bueno, no aflojar. Me parece que es un momento en el cual hay que trabajar con todas las herramientas que tengamos para tratar de brindar la mejor salud que podamos. Bien, te agradezco muchísimo, sos muy amable, muy interesante charlar con vos, gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias, Pablo.